Que Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos que nos escuchan, que estén comenzando el día con la bendición de Dios, es mi deseo. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Les voy a leer solamente un versículo que sin dudas todos conocemos. En Hechos capítulo 16, como resultado de una pregunta que hiciera el carcelero de Filipo a Pablo y a los que estaban con él allí en aquel calabozo, Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a escuchar una alabanza que es un testimonio. Aleluya, Cristo me salvó. Oigan esta dulce historia del que vino de la gloria para rescatar al mundo y vida dar. Él por su bondad me libra de miseria y de castigo. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre y levantarlo del pecado y de maldad. Canto hoy la dulce historia, canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, Cristo me salvó. Oh, bendita y dulce historia de su trono en la gloria. Cristo vino aquí para salvarme a mí. Soy trofeo de su gracia, rescatador de su indicación. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre y levantarlo del pecado y la maldad. Canto hoy la dulce historia, canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, Cristo me salvó. Amén. Hermosa alabanza para los que tienen el himnario de gracia y devoción. Es el himno número 136. Aleluya, Cristo me salvó. Bueno, en esta mañana, poniendo un poco en contexto el texto que leímos en Hechos 16:31, recordemos que el apóstol Pablo se encontraba junto a otros presos allí en la ciudad de Filipo, y como resultado de la liberación que Dios operó, haciendo temblar allí la tierra y que se abrieran las puertas, y Pablo y sus compañeros estaban ya puestos para quedar en libertad, el carcelero de Filipo, de la ciudad de Filipo, que tenía a cargo a los prisioneros, pues entró en temor, en pánico, porque sabía que le escaparan los prisioneros le costaría a él la vida. Pero dice que Pablo, al saber que el hombre iba a atentar contra su vida o la posibilidad de que esto hiciera, le dijo: no teman, aquí estamos todavía. Y este hombre cayó en una situación de compulsión de espíritu y hizo una pregunta al apóstol, desesperada: ¿qué es necesario hacer para ser salvos? Y la respuesta del apóstol fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, aquí el punto que quiero destacar en esta mañana es la certeza que podemos tener de nuestra salvación.
O sea, que es un asunto del cual nosotros podemos estar seguros acá en la tierra. No todos los creyentes creen esto, y hay algunas iglesias que no creen en la seguridad o la certeza de la salvación en este mundo, sino que hay que esperar más allá. Y bueno, sabemos que es doctrina de la Iglesia Católica Romana, donde nadie puede estar seguro de ser salvos en esta vida, sino que tenemos que esperar y purgar o terminar de purgar todos nuestros pecados en el purgatorio. Aún hay otras iglesias, no necesariamente la Iglesia Católica, que no están muy convencidos de que en este mundo podamos alcanzar la plena salvación. Pero lo que queremos nosotros en esta mañana llevar a sus corazones es que podemos estar ciertos de nuestra salvación. Sin embargo, retomando un poco esta doctrina de la salvación, todo lo que concierne a el cómo y el cuándo llegamos al conocimiento de Dios en Cristo, tenemos que reconocer que hay muchas doctrinas, muchas diferencias. Sin embargo, una cosa debemos puntualizar, y es que el Dios infinito, el Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, este Dios único y verdadero, no puede ser encerrado, como hemos dicho ya en otras ocasiones, en una caja de fósforos o una caja de cerillos. Dios no puede ser encerrado en ninguna estructura de pensamiento humano. En cierta manera Dios es incomprensible, Dios es inconocible. Y aunque en estos asuntos relacionados a la salvación Él ha sido más que claro y suficiente para nosotros, aún así, pues hay cosas que nosotros no podemos llegar a entender en su plenitud, y mucho menos decir que son así, así y así, y establecerlo como la única posibilidad. No, realmente Dios no puede ser encerrado, Él no puede ser restringido. Su gracia, el perdón que Él nos ofrece a nosotros para salvación, no puede ser limitado a un sistema doctrinal o teológico, llámese como se llame, y por muy preciso y exacto que pueda ser. Nadie puede limitar a Dios, nadie puede restringirlo, nadie puede decir es así, 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 sin dejar un margen a otras posibilidades, porque Dios es realmente sorprendente y maravilloso, y nadie puede encerrarlo en un código de leyes, ninguna cosa que el hombre establezca como absoluta. Eso no puede ser. Entonces, el asunto de la salvación, el llegar de las personas a Cristo, que es el agente salvador, ocurre de diferentes maneras y en formas diferentes, circunstancias diferentes. Actúa Dios de manera diferente, y nadie puede decir que todos llegamos al conocimiento de Dios en Cristo de la misma forma y que tiene que ser así o asado. O sea, no tiene que ser necesariamente en el culto de evangelismo, en el altar, a través de la intervención del pastor o el líder espiritual que le ayude a hacer la oración del pecador. O sea, eso sería encerrar a Dios en un molde. Eso puede ocurrir y ha ocurrido, pero esa no es la única forma en que las personas llegan al conocimiento de Dios en Cristo, a su salvación. Realmente, pues, por mencionar solamente dos casos en la Biblia, el caso del eunuco, por ejemplo, etíope, que había venido a adorar a Jerusalén durante las fiestas que se estaban celebrando, entre ellas pues la fiesta de Pentecostés. Este eunuco estaba regresando a su país en aquel carro, y Dios mandó a Felipe, lo llevó al desierto y le dijo: únete a ese carro. Y Felipe se subió al carro donde estaba el etíope, y el etíope estaba leyendo la palabra de Dios, el profeta Isaías, y
Felipe aprovechó para decir, bueno, ¿y entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica, no? Y partiendo de esa escritura, Felipe le anunció o le compartió el evangelio a aquel funcionario etíope. De manera que él llegó al conocimiento de la salvación en Cristo a través de la predicación directa de parte de Felipe, del testimonio que Felipe le estaba dando. Pero aunque este otro personaje tenía conocimiento de la religión y tenía conocimiento del Dios de Israel, no había conocido a Jesucristo como el Mesías. Y en el camino a Damasco, Saulo de Tarso, en una misión incluso de ir en contra de los discípulos de Jesús, es sorprendido por el Señor glorioso, el Cristo resucitado, y estirado a tierra, queda ciego y se le manda ir a cierto lugar que esperara las instrucciones. Y después, bueno, sabemos las circunstancias en que Saulo llegó al conocimiento de Cristo Jesús como el Mesías. Y así hay muchísimos otros ejemplos que pudiéramos mencionar de la Biblia, pero para que no quede solamente en la Biblia, podemos mencionar, por ejemplo, algunos personajes muy famosos en la historia de la Iglesia, como Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos de toda la historia. Este hombre llegó al conocimiento de Cristo a través del escudriñamiento de las Escrituras y sus obras literarias. También al lado de Agustín podemos citar a Lutero, que vino al conocimiento salvador a través del escudriñamiento de las Escrituras. Y bueno, no podemos dejar de citar a John Wesley, no solamente porque sea una persona bien importante para nosotros en cuanto a nuestra herencia teológica, sino que las circunstancias en que él llegó al conocimiento de Cristo, que algunas personas ubican esta experiencia en Aldersgate como su santificación o entera santificación, otros como su conversión. Pero el punto es que a raíz de también la lectura de un comentario a la Epístola de los Romanos hecho por Lutero, John Wesley siente un calor extraño en su corazón, ¿verdad? Donde él pudo tener la certeza de que todos sus pecados eran perdonados. Por lo que solamente con estos poquitos ejemplos nosotros nos damos cuenta de que no todos llegamos al conocimiento de Dios en Cristo de la misma manera, ni en las mismas circunstancias. Usted, que puede testificar de su salvación, tendrá su propia historia, ¿verdad? ¿Y quién puede poner en tela de juicio su testimonio? Quizás no está tan cargado de fuertes emociones y experiencias sobrenaturales, pero ocurrió en su vida el momento en que tuvo la seguridad del perdón de sus pecados. Y finalmente eso es lo que cuenta, y es lo que vamos a tratar de ver. ¿Cómo es que podemos ser salvos? ¿Cómo podemos saber que somos salvos? Que hemos alcanzado la salvación de Dios en Cristo Jesús. Bueno, lo primero es que el pecador reconoce que está perdido y que necesita ser perdonado. Si esto no ocurre en la vida de la persona, pues jamás podrá llegar a la salvación. Porque la salvación tiene que ver con el perdón de los pecados, la justificación delante de Dios. Y si el pecador no comienza por este punto de reconocer que está perdido y que necesita ser perdonado, no podrá ser salvo. Por eso es que el inicio del asunto de la salvación está aquí, en el reconocimiento del pecador, de que él ha pecado contra Dios, ha ofendido a Dios y necesita ser perdonado. Por eso es que esta es una experiencia de crisis, porque la persona siente esa verdad en su corazón y siente desesperación. ¿Por qué? Porque sabe que está condenado y necesita el perdón de Dios. La Biblia nos asegura que por el pecado de un hombre entró el pecado en el mundo, y por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Y la persona
por medio del Espíritu Santo que produce en él ese sentimiento de pecado, esa culpabilidad, acude entonces a Cristo y descubre que engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿no? Y necesita el perdón de Dios en Cristo Jesús. Entonces ese es el primer paso hacia la salvación, ese reconocimiento de que hemos ofendido a Dios, que somos pecadores, culpables, no pobres pecadores. Sí, esa es una de las frases que estoy un poquito en desacuerdo con el himno en que cantamos, no pobres pecadores, no. Somos pecadores culpables y descubrimos eso por medio del mover del Espíritu Santo en la vida nuestra, en el momento en que estamos siendo convencidos de pecado, justicia y juicio. Ahora, después el pecador reconoce que su propia justicia no le puede salvar. Este sería un segundo paso, ¿no? Si es que podemos ubicar esto en pasos. Recuerden, solamente estamos ayudando a comprender lo que sucede, pero ya dijimos que toda la experiencia es diferente. Pero lo que no pueden dejar de estar presentes son estas cosas. Primeramente, reconocemos que hemos pecado, estamos perdidos, necesitamos ser perdonados. Pero ahora reconocemos que solamente en Jesucristo podemos alcanzar nosotros ese perdón, no a través de nuestra propia justicia, porque esto sería como algo abominable delante del Señor. Dice allí en Isaías, ¿verdad?, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Es decir, todo lo que nosotros tratamos de hacer para alcanzar el favor de Dios es como una peste, una abominación delante de Dios, porque no podemos justificarnos por nuestras propias obras, por buenas que sean. Por eso es que en este paso el pecador reconoce, aunque él no haya tenido conocimiento de Dios o de teología o lo que sea, pero se da cuenta de que por sí mismo él no puede alcanzar el favor de Dios, que él no puede tener mérito alguno para que Dios le perdone. Y por eso es que él entra en este reconocimiento de que la justicia de él, sus propias obras, no les pueden salvar. Cuando el apóstol escribe a los Gálatas, por ejemplo, y les habla de las obras de la ley, que nadie puede ser salvo por las obras de la ley, no está haciendo alusión a la ley de Dios, sino a las obras de la ley, esos aspectos que muchos de los rabinos ponían sobre los hombros de los hombres, aspectos de su propia interpretación de la ley de Dios, añadiduras que les hacían la vida imposible a los creyentes, porque ni ellos mismos la podían cumplir, se la exigían a otros. Entonces, por las obras de la ley, o sea, por el legalismo ese que ustedes han impuesto y quieren imponer sobre otros, nadie va a ser justificado. Pero no se está haciendo alusión a la ley de Dios, eso hay que aclararlo. Pero hay la posibilidad, o existe la posibilidad de que alguien piense que por lo bueno que es, después de todo, pues yo soy mejor que fulano, mejor que mengano, mejor que muchos. Bueno, eso puede ser verdad, pero eso no te justifica delante de Dios. Usted tiene que llegar al reconocimiento de que lo que usted puede hacer, o haya hecho de bueno, no cuenta. No cuenta. No podemos ser justificados por medio de nuestra propia justicia. El apóstol Pablo dice claramente que esto es por fe, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación viene por la fe, y la fe es un regalo de Dios para que podamos ser salvos. En tercer lugar, el pecador reconoce que la salvación es solo posible en Jesucristo. Bueno, yo he reconocido que soy un pecador, que he pecado contra Dios, que necesito ser perdonado. Reconozco que yo no puedo ser perdonado porque soy bueno o por lo que he hecho, sino que solamente en Cristo puedo ser salvo. Sí, y la salvación es precisamente eso, la presencia del mismo Cristo en nuestra vida. Una vez que nosotros hemos reconocido nuestra pecaminosidad y nuestra imposibilidad de ser salvos por nuestra propia justicia, ahora entonces estamos listos para reconocer que solamente en Cristo es posible. Dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Él murió, dice el apóstol Pedro, para llevarnos al Padre.
Es decir, que solamente Cristo es el vehículo. Cristo es el agente de salvación para que nosotros podamos ser salvos. Y en último lugar, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Ya estamos listos, una vez que hemos reconocido que estamos perdidos, que hemos violado el mandamiento de Dios y que no podemos ser salvos por nosotros mismos, que necesitamos ir a Jesucristo. Entonces ahora tenemos que tomar una decisión, la decisión de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el camino al Padre, y arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Un reconocimiento genuino de que hemos pecado y que esto ha ofendido a Dios, y tenemos que arrepentirnos y luego pues depositar la fe en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Si hacemos esto, entonces podemos hablar de una seguridad de nuestra salvación, porque la salvación que Dios nos da en base a lo que Él ha estipulado cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo es una salvación segura, es eterna, es una salvación con la cual podemos contar. Y eso es una gran bendición para cada uno de nosotros. Resumiendo entonces, se está preparado para recibir a Cristo cuando el pecador reconoce, en primer lugar, que ha pecado contra Dios y necesita ser perdonado por Él, que no puede lograrlo por sí mismo y no puede llegar a merecerlo nunca, no puede acumular méritos para esto, y que solo es posible por medio de Jesucristo, porque así el Padre lo ha estipulado, y que hay que arrepentirse de todos los pecados y depositar la confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, como el que nos salva, pero también como el que controla y dirige nuestras vidas. Recuerden, Él es el Señor, Él es el que tiene el mando, el control, y eso debemos hacerlo, hermanos, pronto. Dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo que si hay alguien que está escuchando en esta mañana, que a pesar de haber escuchado el Evangelio, se le ha predicado varias veces y dice sí, creo en Dios, pero no puede ubicar estos pasos, estos aspectos con claridad meridiana en su vida, le animo a que lo haga y que acuda a Dios en Cristo, como lo hemos estudiado en esta mañana. Reconozca que sí ha pecado y que es digno de la condenación eterna. Reconozca que lo que ha hecho y lo que pueda hacer jamás servirá para que Dios pueda perdonarle. Reconozca que solamente lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros es lo que cuenta. Y reconozca que hay que arrepentirse y hay que creer en Cristo para entonces poder tener en nuestro corazón la seguridad de la salvación que Él nos otorga. Y podremos decir, junto al autor de este himno, aleluya, Cristo me salvó. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a orar nuevamente. Recordemos pues las peticiones que tenemos, hermanos. Probablemente ya nuestra hermana María Díaz haya sido operada. Estamos esperando tener noticias de ella y estamos seguros de que ha salido bien por la gracia de Dios. Estamos confiando en esto. Y bueno, veremos todavía la operación de nuestra hermana Esmeralda. Oremos por ella, su situación en el hogar, hermanos, que no deja de ser compleja y ella necesita hacerse un examen primeramente, y espero que ya hoy ella haya llamado al médico como le aconsejé para que pueda realizarse ese estudio y después la operación. Ella necesita de esta intervención en su vida, pues está bien delicado el caso de su salud. Y bueno, pues también tampoco he tenido noticias, pero seguimos orando por Alberto Enrique, un compañero de trabajo del esposo de María Laura Padilla,
que nos pidieron oración. Estamos confiando en que la misericordia de Dios alcance a este hombre. Y así, hermanos, cualquier petición que usted desee hacernos llegar, lo puede hacer, con gusto estaremos orando. Quisiera, escuchar testimonios. A veces hay hermanos que han pedido oración por algunos asuntos. En la medida que se vayan solucionando, Dios vaya respondiendo, pues tiene que decirlo para traer gloria y alabanza al Señor. Esa es una obligación que tenemos, abrir nuestras bocas para publicar las bondades del Señor. Que Dios les bendiga. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por la gloriosa oportunidad de compartir tu palabra y poder tener la seguridad de que tú has perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús y nos has otorgado, Señor, no por méritos propios, sino por los méritos de Él, el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna. Te pido en el nombre de Jesús que tú mires, Señor, a las personas que todavía no pueden testificar de la seguridad de su salvación, que tú puedas obrar en sus corazones, que ellos puedan tener la luz tuya para entender estas verdades y puedan alcanzar esa salvación gloriosa. En esta mañana queremos, Señor, interceder por nuestra hermana Mariquina. No sabemos si ya la operación ha tenido lugar, pero es muy probable porque tenía que estar allí bien temprano. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestra hermana y que todo salga bien para la gloria y alabanza de tu nombre. Te pedimos también, Padre, que obres en la vida del señor Alberto Enrique, que está en una situación delicada de salud. Nada es imposible para ti, Señor, y queremos suplicarte que tú pongas tu mano poderosa sobre la vida de este hombre, para que también, Señor, tu nombre sea glorificado, y mis hermanos Padilla puedan testificarle de tu bondad y de tu gracia. Ten misericordia de esta persona. Así, Señor, pedimos por la situación de nuestra hermana Esmeralda. Tú sabes lo delicado que está el asunto. Ella tiene que someterse a este estudio para después someterse a la operación, Señor, de esta hernia en el estómago que le está impidiendo la alimentación. Obra, Señor, poderosamente, trae paz y tranquilidad a su pequeño hijo, que es el que está más preocupado, que él pueda tener paz en su corazón y confiar en ti, Señor, de que tú cuidas de ellos, Señor. Sabemos que es una experiencia difícil en la que ellos están atravesando y es muy complicado, sobre todo cuando se trata de un adolescente, pero rogamos por Billy, Señor, que tú obres en su corazón, que tú traigas a él paz y contentamiento en medio del dolor y él pueda tener confianza en ti, Señor. Así, mi Dios, queremos rogar por todas las demás peticiones de mis hermanos. Seguimos intercediendo, Señor, por Carlos Menchaca, por Norma Escobedo, y estamos esperando una buena noticia de tu parte, de que tú estás glorificándote en la salud de ellos. Pero más que todo, Señor, en el conocimiento que puedan tener de Jesucristo como su Señor y Salvador. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y obra en cada iglesia, en cada pastor, que en estos tiempos estamos pasando, Señor, por estas limitaciones en cuanto a la reunión en los templos y todo lo que concierne a compañerismo cristiano, Señor. Permite que ninguno se enfríe, Señor, sobre todo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que de por sí, Señor, a veces están un poco lerdos, que estas circunstancias, lejos de alejarle de ti, Señor, les ayuden a acercarse a ti. Gracias, Padre Santo. Rogamos todo, Señor, humildemente, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos, amados hermanos. Un saludo para todos. Apenas puedo leer, pero bueno, por lo menos veo aquí a Heidi Marín, a Sabas Padilla. Sé que la hermana Linda estuvo. Bendiciones a todos. Es un placer contar con su fiel atención a los devocionales. Ya saben, si le es de bendición a usted, hágalo de bendición a otros. La paz del Señor Jesucristo sea con todos.